when you read Psalms. Pero tú no ves eso cuando tú lees Salmos. And sometimes we don't like. Sometimes there is a psalm that said, "Well, that didn't touch my heart." Entonces a veces leemos un salmo y decimos, no, eso no tocó mi corazón. And the reason why is because sometimes we don't really, it's not like an English song or a Spanish song. Entonces porque a veces perdemos de vista que no es como una canción en español o en inglés. Where we are looking to the sound. Donde vemos el sonido. And then we like it. Y nos gusta cómo suena. No, in the Hebrew poetry, they are not rhyming, quote unquote, rhyming sound. They are, quote unquote, rhyming ideas, concepts. En la poesía hebrea, ellos no están rimando sonidos, ellos están rimando conceptos e ideas. All right. Then there is a lot of they love repetition. Así que a ellos les encanta repetir. And so we see a lot of phrases in Genesis 1 that are repeated. Así que vemos muchas frases en Génesis 1 que se repiten. And God says, and then God creates. Dios dice y luego Dios crea algo. And that was day, and then it's night. Y ese fue el día y fue la tarde. Day 1. Día 1. And then we see that repeated. Y vemos ese patrón repetido. But then we have day 2 and day 3. Con el día 2, con el día 3. And then God says good, and then God says it's very good. Y luego Dios dice es bueno, y luego Dios dice es muy bueno. There is a lot of poetic there. Así que hay mucha poesía ahí. Letter B. Que haya. That's how the paragraph begins. Así es como comienza. And there was evening and there was morning. Y luego fue la tarde y fue la mañana. That's how the paragraph ends. Así es como esa sección termina. And then we have the number of the day. Y luego tenemos el número and everything del día. works up to a climax. Y todos va creciendo hasta un clímax. God says it's good. Y luego Dios dice es bueno. And then when humans are created. Y luego cuando los seres humanos son creados. God says it's very good. Entonces Dios dice es muy bueno. And then God sits down. Y luego Dios se sienta on his throne. En su trono. And begins to rule in his cosmic temple. Y comienza a reinar en su templo cósmico. All right. And so we have hold on for a second. So we have another way of, it's similar to what we have in the first creation account. En la primera relato de la creación, we see that we have an idea of, and this is to show the parallelism. Entonces, esto también es para mostrar el paralelismo. And that is, God forms. Es que Dios forma. So He is separating. Él está separando. Separating light from darkness. Separa la luz de la oscuridad. Separating the sea from the clouds in the air. So the water in the air from the water in the ocean. Separa el agua de los océanos del agua del cielo, las nubes. And so we have sky, we have air, and we have water. Así que tenemos el cielo, tenemos el aire, we are tenemos el agua. separating the land from the sea. Luego separando la tierra del agua. Okay, so land is formed out of the sea. Así que la tierra es creada a partir del agua. We called that already yesterday habitats. Y ya llamamos eso ayer que se llamaban hábitats. And so that is forming. Entonces eso es formar. And then 4, 5, and 6, day 4, 5, and 6. Y luego los días 4, 5 y 6. He is filling. Él está llenando. He fills the form with content. Él está llenando esos hábitats con contenido. Okay, the sun, moon, and stars in 4, day 4, the fish and the birds in day 5, animals and humans in day 6. El sol, la luna y las estrellas en el día 4, las aves y los peces en el día 5 y los humanos y los animales en el día 6. All right, we talked about that as well yesterday. Habitants. Y también hablamos de eso ayer. And their habitants are being filling the habitats. Y ellos son habitantes que están llenando los hábitats. All right, so the first 3 periods of creation explains that God forms. And the second 3 are giving it fullness. Los 3 primeros días hablan de Dios formando, dando forma, y los 3 segundos días está hablando de Dios llenando. All right. So Genesis 2 verse 1 to 3 explains is the closing statement of the first creation account. Y Génesis 2 del 1 al 3 es la oración o lo que cierra el primer relato de la creación. And it turns out to be that what it is about the institution of marriage. ¿Y de qué se trata? Sabbath. ¿Y de qué se trata? Básicamente se trata de la institución del Sabbat. And this is before even we have the laws given, that is later in the second book of Moses. Y esto es mucho antes de que tengamos las leyes escritas que
aparecen en el Éxodo, el segundo libro de Moisés. The first thing we read is the Sabbath. Y de lo primero que leemos es el Okay, Sabbat. and so now we know. Okay, we work 6 days and then we rest on day 7, Ahora sabemos, bueno, trabajamos 6 días y en el séptimo descansamos. and everything is complete. Therefore, the number 7 becomes symbolic for things are complete. Entonces ahí todo se completa y el número 7 se vuelve un símbolo de plenitud, Perfect. de algo perfecto. And then the final day of the inauguration of the temple, it becomes functional. Y el último día de la inauguración del templo se vuelve And so funcional. God blesses that day. Así que Dios bendice ese So día. it has to become a holy day. Así que se tiene que convertir en un And día so the santo. pattern is laid out how we should live, Así que ahí el patrón se ve de cómo nosotros deberíamos vivir. and that we have 6 days of work, and then the 7th should be a Sabbath. Que tenemos 6 días de trabajo y el séptimo debería ser un sabbat, un descanso. Then we have the second creation account. Luego tenemos el segundo relato de la creación. Okay, and so it doesn't say it maybe in the Spanish, but we are referring to the second. Sí. Entonces, tal vez no lo dicen en español, pero nos estamos refiriendo al segundo aquí. And so now we have an account where we have a anthropomorphic approach. Entonces, ahora tenemos un relato con un enfoque más Here we go, antropomórfico. Anthropomorphic approach. Un enfoque antropomórfico Portraying God with human qualities. que está presentando a Dios como con características humanas. So God is compared with a craftsman, Entonces, Dios es comparado con un artesano creating Adam out of the dust, out of the dust of the earth. creando a Adán a partir del polvo de la tierra. But then we see God like a gardener. Pero también vemos a Dios como un jardinero. He plants a garden in Eden and puts man in it. Él planta un jardín en Edén y pone al hombre ahí. And then we have God is compared with a builder. Y también Dios es comparado con un constructor. And so you can see that this it's an anthropomorphic approach. So we are talking about figure of speech, poetry. Entonces podemos ver que es un enfoque antropomórfico, está usando recursos literarios, está usando poesía. And so out of Adam's rib, he makes Eve. Y de la costilla de Adán, él crea a Eva. I used to believe that we men have a rib missing and that women have one rib more, but I don't think that's true. Yo solía pensar que a nosotros los hombres nos falta una costilla y que las mujeres tienen una más, pero So pues, I eso no es was verdad. taking it quite literal. Así que yo lo tomaba Okay. muy literalmente. But again, we missed the poetry then. Pero otra vez, perdemos de vista el sentido Okay, poético. and the whole idea is that it is not good for man to be alone. Y la idea central aquí es que no es bueno que el hombre esté solo. And the idea is that God creates animals first, Y Dios crea los animales but primero, that does not meet the need of man. pero eso no suple la necesidad del And hombre. then God creates Eve, Y luego Dios crea a Eva, and then Adam gets excited. y entonces Adán se emociona. Whoa, look at that! ¡Wow! Miren eso. And I think we had our first honeymoon right there. Yo creo que tenemos nuestra primera luna de miel. ahí Okay, mismo. and that is what the whole point is. It's the second creation account is about the institution of Y marriage. de eso se trata el segundo relato de la creación, de la institución del matrimonio. You know, even Jesus would make a comment about this, Incluso Jesús haría un comentario acerca de esto. and speaking about speaking against divorce, Hablando en contra del divorcio. when the two become one flesh, and God unites them, let no man divide. Cuando el hombre y la mujer se vuelven uno y se vuelven una carne y Dios une eso, que el hombre no lo separe. Okay, Matthew 19 verse 6. Eso está en Mateo 19, versículo 6. So I think, let me see, so here we have, so at the end we have the institution of marriage. Entonces al final tenemos esto, la institución del matrimonio. And so the first creation account, El primer relato de la creación, the human race was the climax. la raza humana fue el clímax. In the second creation account, En el segundo relato de la creación, the woman is the climax. la mujer es el clímax. So it's a very romantic story. Así que es una historia muy romántica.
Yeah? ¿sí? And the woman is an equal to man. Y la mujer es igual al hombre. They are to work together. Tienen que trabajar juntos. They are to complement. Tienen que complementarse. So Genesis 2 verse 18. Génesis 2, versículo 18. That she was a helper to Adam. Que ella era una ayuda, una ayudadora. Not in a way of a slave or servant. No en el sentido como un esclavo, un The sirviente. word helper is also used for God, that God is a helper and God is not a slave to us. Esta palabra ayudador también es usada para Dios, pero Dios no es un esclavo. But they are equals working together, Pero son dos iguales trabajando juntos, building up a family. construyendo una familia. And so God wants families. And God has an intention of creating families on the earth. Entonces Dios tiene este propósito de crear familias en la tierra. And to accomplish that, we need to have marriage, and so we have the institution of Y marriage. para lograr eso necesitamos matrimonio, entonces tenemos la institución del matrimonio. like because for example, it says this explains, or so, or therefore. Por ejemplo, esta frase, por tanto, eso es como decir por eso, So that eso explica. word is a connective. Esa palabra es un conector. There has been said something before, Tiene que decir algo antes. and all of that was said before, so that to explain something. Y todo eso que se dijo antes es para qué o para explicar lo que sigue. Marriage. Matrimonio. So the second law that we ever read about in the Bible is a law about marriage. Así que la segunda ley de la cual leemos en toda la Biblia es el Okay, matrimonio. and we see like even things that God is going, and when we talk about types, or foreshadows of what Christ is going to do. Entonces, también cuando leemos la Biblia y vemos tipos o paralelismos de lo que Cristo va a hacer. We can say that, like for example, we read that Adam was put into a deep sleep, Por ejemplo, vemos que Adán fue puesto en un sueño and then when profundo. he wakes up, he sees his wife. Y luego cuando él despierta, él ve a su esposa. Jesus was put into a deep sleep, Jesús también fue puesto en un sueño profundo, deep sleep of death, un sueño profundo de muerte. and then the church was born Y luego de ahí nació la at iglesia his resurrection. en su resurrección. And so we see that often we have the parallels of Jesus being the bridegroom and the church being the bride. Entonces ahí a veces tenemos los paralelismos de Jesús siendo el esposo y la iglesia la esposa. And so that is compared with a marriage. Entonces eso es una comparación con el matrimonio. Just like in the Old Testament, it was supposed to be Yahweh married to the nation Israel. Así como en el Antiguo Testamento se suponía que Yahvé era el que se casaba con el pueblo de Israel. Okay, later we're going to read about covenants, and a covenant is like a marriage. Y después vamos a hablar de los pactos, y un pacto es como un matrimonio. And they are not to break their covenant, they are not to break their wedding vows, they are not to break their wedding vows. Y cuando no romper el pacto es como no romper esos votos matrimoniales. All right, and so here we see that Adam Así que vemos que Adán is a type of Christ. es un tipo de Cristo. The New Testament will talk about the first Adam, and then we have the last Adam, and Jesus is the last Adam. En el Antiguo Testamento leemos del primer Adán, y en el Nuevo Testamento vemos del último Adán. Jesús es el último Adán. And you could say that Eve is a type of the church. Y puedes decir que Eva es un tipo de la iglesia, prototipo. We even, I don't know if you still have the custom here. In fact, in Holland, that custom is almost gone, but that is that the woman will carry the name of the husband. Entonces, no sé si todavía tienen esa costumbre aquí en Holanda, ya esa costumbre ya no está, pero es que la mujer llevaría el apellido, el nombre del esposo. All right, and I don't know exactly why that is being removed now, because the idea, Yo ya no sé por qué esa tradición se está removiendo, porque la idea, okay, that it is like that of, Jesus, we are called by his name. es como representar que como nosotros somos con Jesús nosotros somos llamados por We are su nombre. saved by his name. Somos salvados por su nombre. We are now given the name of Christ. Y ahora se nos da el nombre de Cristo. Okay, so that the name of Christ, with the name of Christ, we can pray, En el nombre de Cristo podemos orar, we can heal the sick, podemos sanar los and enfermos. so the authority Entonces esa autoridad, of heaven and earth that was given to Jesus esa autoridad del cielo y la tierra que fue dada a Jesús, is now also given to the church, his wife.
también se le da a la iglesia, a su And so esposa. that is like a legal transaction. Entonces es como una transacción legal. Okay, and so our identity is to be in Christ. Así que nuestra identidad debe estar en Cristo. All right, and so that is why we carry His name. Y por eso es que nosotros llevamos su nombre. And that was the same with the woman. The woman's identity is in Adam by carrying his name. Y también pasa lo mismo con la mujer. La identidad de la mujer está en Adán, llevando su nombre. Again, that is not in no way meant to convey that the woman would be less than the man. Ahora, no es decir, no es la idea de decir que la mujer por eso es menos, All right, but menos que el hombre. it is like it just even with the marriage in Genesis 2, it projects something of what Christ is going to do in the New Testament. Incluso con el matrimonio aquí en Génesis 2 está proyectando hacia lo que Cristo va a hacer en el Nuevo All right, Testamento. so man is made in God's image. Que el hombre es hecho a la imagen de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that we have a personhood. Significa que tenemos una personalidad, We have creativity. tenemos creatividad, We have moral standards. tenemos estándares morales. But it also tells us about God, that God is personal, creative. God is a moral being. Pero eso también nos habla de Dios. Dios es una persona, Dios es creativo, Dios es un ser moral. And so the idea of God made in God's image is also showing that we have free will. Entonces el hombre siendo hecho a imagen de Dios también nos habla del libre Again, albedrío, different from the animals. diferente a los animales. We are aware of ourselves, self-awareness. Somos autoconscientes de nosotros mismos, We are relational to one another. somos relacionales, nos We are relacionamos el uno al otro, representing God. somos representantes de We are Dios stewards over God's creation. y gobernamos sobre la creación. en Those nombre are the de Dios. things that Moses is trying to convey to the Israelites, Esas son las cosas que Moisés está tratando de which is comunicar a los very israelitas. different from the Egyptian and other creation accounts that existed in that time. Cosas que son muy diferentes a lo que los demás relatos de los egipcios y de otras civilizaciones enseñan. All right, and so the biblical creation account values humans. Ahora, la historia bíblica valora al ser humano And is different from the other Mesopotamian, Egyptian, and Canaanite accounts in the following way. y es diferente a los relatos egipcios, mesopotámicos y cananeos de la creación en los siguientes aspectos. They have many gods. Ellos tienen muchos dioses. Moses said, no, there is only one God. Moisés dijo, no, solo hay un Dios. Which was totally, completely radical. Lo que es completamente radical. Nobody has ever said that. Nadie nunca How jamás did ha Moses dicho eso. know? ¿Cómo Moisés If not by revelation from podría God? saber eso si Dios no se lo hubiese revelado? Okay, totally unheard of. All the people were polytheistic. All the religions were polytheistic. Completamente diferente. Todas las demás religiones, todas las demás culturas eran politeístas. And now the Israelites are told, no, there is only one God. Pero a los israelitas se les dice, no, solo hay un Dios. And whereas in the other En civilizations, las otras civilizaciones, the gods are whimsical and cruel. los dioses son egoístas y son crueles. Moses says, Caprichosos. no, God is just and loving. Pero Moisés dice, no, Dios es justo y amoroso. Whereas the other ancient worlds, they see the world as something chaotic and an imperfect creation. En las otras religiones, ellos ven el mundo como una creación imperfecta y llena de caos. No, Moses says, no, there is harmony and it is good. Moisés dice, no, la creación es buena y hay armonía en ella. In those ancient worlds, they viewed the sun, the moon, and the stars are gods. En el mundo antiguo ellos veían el sol, la luna y las estrellas como dioses. But Moses says, no, they were created along with everything else. They are things created. Pero Moisés dice, no, ellos fueron creados junto con todo lo demás, son They are not criaturas. gods. Ellos no son Dios. Okay? And in their view, humans is some kind of an afterthought. Y They have en to be- su
perspectiva, los humanos fueron como un accidente, no era el plan A. They are slaves to the gods. Son esclavos de los dioses. But Moses says, no, humans is the climax of the creation. Pero Moisés dice, no, los humanos son el clímax de la creación, lo más excelente. Yeah, so that is why we have Genesis 1 and 2. Así que por eso tenemos Génesis 1 y 2. Any questions? ¿Alguna pregunta? I've been talking non-stop for so long. Yo he estado hablando por tanto tiempo sin parar. Yo. Yes. Bueno, en el principio dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. In the beginning it says that God created man in his own image. Yeah. Entonces, en Génesis 5:3 In Genesis 5 verse 3. dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Oh. Yeah, and so Adam lived this amount of years, and then he got a son in his image. And in his likeness. Seth is made in the image of Adam. Correcto, entonces Seth es hecho a la imagen de Adán. And we're going to talk about it after the break. Vamos a hablar de eso después del break. So it was a good question, Buena pregunta, but we'll cover that. pero vamos a cubrir. And if I don't say it well enough, then ask again. Entonces, y si no la respondo lo suficientemente bien, la vuelves a hacer. What does it mean to be made in man's image? ¿Qué significa ser hecho a la imagen del hombre? Okay, good. Any other? So I will talk about it more after the break, yeah? Entonces voy a hablar de eso después del break. I don't want to dismiss your question. Don't misunderstand me. No estoy despreciando tu pregunta, no me... First question Muy, was very good. muy buena pregunta. Muy Can you buena. also ask a question? Anybody else? Okay. Yes. It's about yesterday and today. Yesterday you mentioned that you would not have any problem if somebody says that how the world was created, and even like evolutionism would fit in that, because the Bible doesn't say, and that's Right. the power of Moses, right? Correct. But also, if also written today, if the man was made of his, God's likeness, an image, that doesn't really match at all with thinking of a Christian thinking that evolution is an option of how the Lord created the world. And so I don't know, I would like to know from your perspective how that would be okay for you when evolutionism is the pure heart of it is denying God's existence. And so how, Yeah, okay, so can you summarize that question? Entonces, la pregunta básicamente es como ayer yo estaba hablando de que Génesis realmente no habla específicamente de cómo el mundo fue creado, así que hay diferentes teorías, si fue a través de pues días literales o fue un proceso evolutivo, pero entonces Felipe está trayendo esta perspectiva de que pues la evolución, el corazón realmente de esa teoría es como sacar a Dios de la perspectiva y que no se alinea con un pensamiento bíblico cristiano, ¿sí? Okay, so when I was young, your age, Cuando yo era joven, de tu edad, maybe a little younger, tal vez un poquito más I joven, was in high school, yo estaba en bachillerato, I was a new Christian, era un nuevo creyente and I was supposed to give a speech in our Dutch literature class. y se suponía que debía dar un discurso en nuestra clase de literatura holandesa. And so every student have to do that, Así que todos los estudiantes debían hacerlo and you can talk about whatever you want. y puedes hablar de lo que tú And quieras. I talked about creation versus evolution. Y yo hablé de la creación versus la evolución. And hey, I did a pretty good job. I was supposed to talk for 20 minutes, but I talked for 2 hours. Hice un buen trabajo, se supone que debía hablar por 20 minutos, pero hablé por 2 horas. And the teacher gave me a good mark. Y el profesor me dio una buena nota. But I set up something like a controversy, Pero yo desaté algo así como una controversia. and almost I made it sound like creation, science and faith are not the same, are incompatible. Y básicamente la forma en que yo lo expresé, di como entender que la religión y la ciencia son incompatibles. And that creates in the mind of the unbeliever the idea that Christians are not very scientific. Y eso crea en la mente del no creyente esta perspectiva de que los cristianos no son And muy then they are científicos. quick to dismiss us and they don't listen. Entonces ellos no nos escuchan por eso. So I kind of shot myself in the foot. Así que básicamente me
Me salió el tiro por la culata. and could not. Yeah, I don't know if you can say that in Spanish. I translated it. Yeah. Okay, and so it was not productive. Así que no fue productivo. Now, I personally don't think we come from monkeys. Personalmente yo no pienso que vengamos de My monos. answer is I do not know how God created the world. Mi respuesta es yo no sé cómo Dios creó el And mundo. science is always evolving. Y la ciencia siempre está evolucionando. It never is static and the same. Nunca es como, nunca toma una sola posición como And decir algo. theories we have today, 100 years from now, we may have a complete different theory. Y teorías que tenemos hoy en día, en 100 años, podremos tener teorías completamente diferentes. So all I'm saying is it's not very helpful Así que todo lo que estoy diciendo es que no ayuda mucho to try to prove to the atheist tratar de probar a los ateos that evolution is wrong que la evolución está mal and the creation account is correct. y que el relato de la creación es correcto. It makes a long debate go much longer. Hace que un debate largo se vuelva muchísimo más largo. But if we share if I share to an unbeliever what I think Genesis 1 and 2 is about, the way I shared today and yesterday, Pero si yo le muestro a un no creyente lo que yo pienso que Génesis 1 está diciendo, lo que compartimos hoy, I do not attack their idea of evolution. I do not attack. yo no ataco su idea de evolución, But I also give light to him about what Moses was trying to say, pero también traigo luz a su mente acerca de lo que Moisés estaba tratando de decir. which is very different from, I mean, I remember even in politics Incluso recuerdo en política, in America, en Estados and Unidos, then we have like one contender for becoming president, tenemos a alguien que estaba ahí para ser and he is presidente a Christian. y él es cristiano. And then the unbelieving reporter Y luego that asked the questions el reportero no creyente le estaba haciendo asked preguntas. questions about, do you believe in creation? Le hacía preguntas como, ¿crees en la creación? And that was they were trying to trap the one that was trying to become president, who was a Christian. They're trying to trap him to say yes, I believe in the literal interpretation of day 1, 2, 3, 4, 5, 6 of Genesis 1, and then everybody will laugh, and then he'll lose the election. Ustedes están como tratando de ponerle una trampa para que él diga, sí, yo creo en el relato literal de la creación en día 1, 2, 3, 4, 5, para que después todos se rieran de él y perdiera la elección. And so I am hoping that I hope to set you free now, Ahora, yo lo que estoy esperando aquí es liberarlos a ustedes, to know that you have to not take a literal 24-hour day 1 theory is not the only theory that Christians believe in. liberarlos al decirles que la teoría de días literales de 24 horas, 7 días, no es la única teoría So that you posible. don't have to fall in that trap like this. They try to make that contender for president person. Así que no tienen que caer en esa trampa que trataron de ponerle a esta persona que estaba lanzándose de presidente. So the quickest way of answering a question like that Así que la forma más rápida de responder una pregunta como esa, if I was running for president, si yo estuviera lanzándome para presidente, my answer would be mi respuesta sería: Genesis 1 and 2 is not about how God created the world. Génesis 1 y 2 no se trata de cómo Dios creó el mundo. It's about who created the world and why. Está hablando de quién creó al mundo y por qué. God created the world for relationship. Y Dios creó al mundo para relación, para comunión con That is what nosotros. Genesis 1 and 2 is about. De eso se trata Génesis 1 y 2. And I think that can be very freeing for you and me, so we do not have to have this debate that has no end to it. Y yo creo que eso puede ser muy liberador para ti y para mí, porque no tenemos que tener este debate que nunca va a terminar, ¿sí? Okay, we have our break. Tenemos This el break. this time on time. Are you not impressed with me? Y esta vez a tiempo. You can turn off, Jenna. 15 minutos a las 11:17. Thank you so much. 15 minutes. Did you turn it off?